Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 19 de abril de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos viendo cómo Estados Unidos parecería que está entrando en una corrección. Por ahora sería una corrección menor, porque vemos que desde el último récord histórico, si yo tomo la medición de baja, ya hemos superado el 5%. O sea, yo utilizo una forma de describir los movimientos correctivos que tal vez no es la más utilizada. La mayoría de los analistas, por lo que he visto en la bibliografía, llaman corrección de mercado a todo movimiento de baja que va entre el menos 10 y el menos 20%. Ya después del menos 20% ya se considera mercado bajista, pero lo que ellos dicen es que cuando vos estás en récord histórico y de repente las acciones empiezan a bajar y bajan más de un 10%, ya no podés atribuirle, o es muy difícil atribuirle esa baja ya de más de un 10% a simplemente sentimiento inversor, sentimiento de manada, malestar en el mercado, pesimismo, como que uno dice, che, ya tiene que haber algún tipo de causa, tiene que estar gestándose ahí algún tipo de causa que puede que no lo haga, pero sí que puede, no sé, tener tal vez la potencialidad de afectar negativamente los fundamentos de las empresas, variables macroeconómicas, variables financieras. Entonces ellos dicen ya por debajo del 10% ya tenemos que estar hablando de una corrección de mercado y por lo tanto tenemos que prestar más atención a lo que está pasando. Ya no podemos decir que es fruto del azar, del movimiento natural de los mercados. Yo a un movimiento que va entre el menos 10 y el menos 20, lo llamo corrección mayor de mercado, y corrección menor de mercado a lo que va entre un menos 5 y un menos 10. Porque yo creo que ya si te baja de 5%, ya es como que ahí ya tenés que empezar a ver si las narrativas que están circulando tienen lógica o no, porque entre el récord histórico, o sea, entre el 0 y el menos 5%, ahí podés decir si es fruto del azar de los mercados, este movimiento browniano geométrico que se caracteriza por estos movimientos en serrucho, con subas y bajas, con mayor o con menor volatilidad, tomas de ganancia. O sea, ya podés atribuirlo a eso, con lo cual no hace falta ni que te moleste, forma parte del movimiento natural de los mercados, como movimientos como este acá, por ejemplo, estos días que hubo de acá de baja, esta baja que puede haber acá. O decir, bueno, es parte del movimiento natural de los mercados, no me complico ni lo pienso. Ya por debajo del 5 uno puede decir, bueno, empecemos a prestar atención a cuáles son las narrativas que están circulando ahora en el mercado para justificar esta baja que estamos viendo. Analicemos a ver qué es lo que están haciendo los inversores y capaz que están extrapolando causas pequeñas y las están dimensionando a escala que muy poco probable que ocurra. O si están simplemente extrapolando pasado por futuro, creen que lo que ha estado pasando durante estas semanas va a ser lo que va a seguir pasando, por ejemplo, con los ataques de Israel y de Irán. Entonces ahí vemos si estas narrativas tienen sentido, son plausibles, digamos. Si no lo creemos, lo tomamos como una oportunidad de compra. Pero si de repente la baja sigue, las narrativas siguen siendo las mismas y de repente caemos por debajo del 10%, decimos, bueno, che, pará, capaz que el que está equivocado soy yo, capaz que estas narrativas que están circulando, puede que se agregue alguna otra, pero generalmente no. Pero entonces, de todas maneras, tengo que decir, bueno, che, a ver, estas narrativas que están circulando, capaz que tienen más impacto en los fundamentos de las empresas, de la macroeconomía o del sector financiero, mucho más grande del que yo le estoy dando. Así que, a ver, vamos a reevaluar nuevamente, porque ya entre un menos 6, menos 7, bueno, lo tomo como una pequeña corrección de mercado, nada para preocuparse, pero ya un menos 11, menos 12, digo, bueno, che, a ver, acá puede ser que esté pasando algo, puede ser que no. La mayoría de las veces es que no, eso es lo que nos han mostrado los casi 100 años de historia que tiene Standard & Poor's, pero a veces sí. Entonces ahí tenemos que prestar un poco más atención. Así que en definitiva nos encontramos en un contexto de inicio de una baja, por supuesto con aumento de la volatilidad, y siempre me vienen bien este tipo de contextos para reiterar las veces que sea necesario que la volatilidad en el mercado aumenta generalmente de manera imprevista.
Muchas veces lo hace con una causa razonable, otras veces no tiene causa, o sea, como decimos, cuando vemos que la volatilidad aumenta y no tiene causa, decimos que son los inversores que se están dando manija entre ellos, pero siempre va a aparecer alguna narrativa, siempre así, cuando arrancan ya estos movimientos, ya, sí, o sea, si ustedes siguen los mercados semana a semana, ya saben cuáles son las narrativas en este contexto. Entonces, lo que hacemos obviamente es ver qué tan convincentes son esas narrativas, porque aunque tienen lógica, por supuesto, o sea, porque tratan de explicar algo, se escriben artículos, se habla en redes sociales sobre eso, se habla en Reddit, por ejemplo. Reddit es también otra red social donde se habla mucho de finanzas. De hecho, lo que fue el problema de las meme stocks en 2021 salió justamente de ahí. Entonces, lo que vemos es que surgen esas narrativas y vemos a ver la lógica que tienen y, por sobre todas las cosas, el potencial de daño que tiene aquello a lo que se le atribuye la baja, porque generalmente esa capacidad de daño no llega a ser lo suficientemente alta como para causar un mercado bajista, y eso es justamente a lo que le tememos, eso es justamente lo que más aspiramos, es tratar de detectar un mercado bajista antes de que ocurra, para, aunque sea, preparar nuestro portafolio o directamente modificar completamente nuestro portafolio para que no sea muy lastimado por un mercado bajista, que es justamente lo más difícil. Y lo cierto es que un hecho concreto o un contexto solo podrá ser el causante de un mercado bajista si sus consecuencias son capaces de provocar una recesión en Estados Unidos. Y siendo tan grande la economía de Estados Unidos, para que se logre eso, ese hecho, ese contexto, tiene que ser capaz de destruir 2 billones de dólares de la economía de Estados Unidos. Entonces es mucho lo que tiene que destruir para que se genere un mercado bajista, pero acá viene el detalle más importante. No hace falta que ese hecho, ese contexto destruya tanto valor de la economía estadounidense, sino que basta con que solo amenace con provocarlo. Y yo creo que justamente esa fue la causa del mercado bajista breve pero doloroso que tuvimos en 2022. O sea, es cierto que no hubo una recesión, pero el miedo que tenía, o sea, el miedo de la gente, o sea, el miedo del mercado fue muy real y fue muy fuerte ahí en 2022. Además de que obviamente se fueron juntando las causas que provocan una recesión. O sea, obviamente hubo alta inflación, hubo altas tasas de interés, o sea, no hubo altas tasas de interés, pero hubo tasas de interés que iban subiendo bastante rápido y pasaban de muy bajas a promedio, que podríamos considerar alta de los últimos 10-15 años. Después, también con el tema de la invasión a Ucrania y todos los problemas que había en Europa, también con el tema de la energía, hubo aumentos en los costos de la energía. Y hubo, por supuesto, mucha incertidumbre. Incertidumbre por la inflación de Estados Unidos, por la Reserva Federal, porque China también amenazaba a Taiwán, porque Rusia invadía Ucrania. ¿Y eso qué provoca? Incertidumbre. Y ante la incertidumbre, los seres humanos no toman riesgos. O sea, los seres humanos se vuelven conservadores contra la incertidumbre. Entonces, los empresarios, justamente la inversión privada, se retrotrae también en contextos de mucha incertidumbre. Entonces, se estaban juntando en 2022 las causas para provocar una recesión. El tema es que no fueron lo suficientemente intensas. Ahí también podríamos atribuir un poco el gobierno de Estados Unidos, no sé si aumentando el gasto público, pero sí manteniendo el gasto público alto. Por eso ahí esa puede ser una de las principales causas por las que no hubo una recesión. O sea, el gobierno ahí tratando de compensar un poco el retraimiento de otros tipos de componentes, como puede ser el consumo, la inversión privada. Pero lo cierto es que las causas estuvieron, pero no en la suficiente intensidad como para provocar una recesión. Así que eso dio como resultado un mercado bajista en 2022 que fue más breve que el promedio histórico, que está más o menos en 1 año y medio de un mercado bajista,
algunos más como el del 2000 al 2022, algunos más o menos promedio como el de la crisis financiera del 2008, pero lo cierto es que fue un mercado bajista que duró 10 meses y que no fue acompañado posteriormente por una recesión, porque como sabemos las acciones siempre se adelantan. Entonces si vemos a lo largo de la historia los mercados bajistas y las recesiones, vemos que las recesiones generalmente ocurren después del mercado bajista, porque las acciones se adelantan tanto a la caída de la economía como también a su recuperación. Entonces yo creo que va por ese lado. Digo, acá tenemos dos narrativas muy puntuales. La más importante, creo yo que es la única a la que merece que le prestemos atención, es el tema de las tasas de interés en Estados Unidos. O sea que si bien no se descuenta ahora que las vayan a subir, lo que sí se descuenta, por ejemplo, hasta hace, no sé, un mes, el mercado más o menos asumía que la Reserva Federal iba a bajar la tasa 3 veces o incluso 4 veces durante este año, como que de 5, o sea, de 5,5%, de 5,5% que está ahora, como que el mercado iba pensando que, bueno, capaz que no baja a 4,5%, pero a 4,75%, pero como que bajaba de 5, ¿no? Y ahora, o sea, no solo que se ha cancelado la idea de 3 bajas a lo largo de este año, sino que apenas se está considerando una sola baja, con lo cual básicamente el escenario como que mucho no va a cambiar. O sea, como que se asumía originalmente que el 2024 iba a terminar con tasa de Estados Unidos por debajo del 5%, y ahora como que el mercado está empezando a asumir que en realidad la tasa va a estar en 5,25, lo cual no hace mucha diferencia. La verdad que no te cambia los planes de consumo, no te cambia los planes de inversión. O sea, si no pensabas invertir con tasa de interés tan alta o no pensabas consumir con tasa de interés tan alta, que te las bajen 0,25 no va a cambiar mucho tu decisión. Entonces como que el mercado está asimilando eso. O sea, la idea de, bueno, pensábamos un escenario de tasas mucho más bajas, o por lo menos más bajas de la que están ahora, y ahora estamos pensando que va a terminar el año con tasas de interés básicamente iguales a como estamos en este momento. Después la última, la segunda causa que se empezó a recrudecer, digamos, durante estas semanas, es nuevamente los conflictos en Medio Oriente, principalmente entre Israel y Irán, pero a ver, básicamente, a ver, el miedo, por supuesto, volvemos a lo mismo, ¿no? El miedo que puede circular en el mercado con respecto a este conflicto es que el conflicto escale, ¿no? O sea, que terminemos, o sea, a ver, básicamente lo que es Romeo y Julieta. Si uno lee Romeo y Julieta, ¿qué es? Es una historia de dos familias que están enfrentadas y que se agreden mutuamente de manera creciente. Entonces estaban los Montesco, los Capuleto. Increíble que esté explicando el conflicto Irán-Israel con Romeo y Julieta, pero bueno, se me ocurrió. La cuestión es que vos tenés dos familias, una que atacaba a la otra, y cada vez que la otra respondía con mayor agresividad, hasta que, bueno, se producen las muertes y ahí termina la historia. Entonces, no creo que pase algo de este estilo acá. O sea, porque la idea es esa, la idea es, bueno, Israel mató a algunos líderes iraníes. Israel mató a algunos líderes iraníes. Ok, entonces Irán responde. Pero la respuesta de Irán, tirando 300 misiles, tirando drones, todo, fue meramente anecdótica. O sea, cuando uno mira lo que ocurre y lo desmenuza, porque sobre todo es eso, es desmenuzar, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Cuando uno lo ve, lo que ve es, por un lado, que Irán avisó. O sea, ¿quién avisa cuando va a bombardear? O sea, avisó que iba a responder a los ataques de Israel contra sus líderes. Bien, avisa. Y encima ataca con armas que eran fácilmente derribables por el escudo de hierro de Israel. Entonces, tiraron como, no sé, dijeron como unos 300 misiles, tiraron drones, todo, pero los drones eran a hélice, o sea, ni siquiera eran a chorro, eran a hélice directamente, o sea, que eran fáciles de tumbar. O sea, lo que dijeron es que básicamente muy pocos misiles fueron los que cayeron, no hubo muertos, apenas hubo daños en una base militar israelí donde están los F-35, porque saben que
Israel cuenta en este momento en su ejército con los F-35, que son el avión más avanzado del mundo. Hay un avión chino ahí que está también como un caza de quinta generación que podría llegar a hacerle algún tipo de competencia. De hecho, incluso se sospecha bastante que hubo, robo, robo de propiedad intelectual de China, hackeos, digamos, a las bases de datos de Lockheed Martin, que es la empresa que fabrica el F-35, porque lo ven como demasiado similar. Pero bueno, eso será cuestión de otra historia. Ojalá que nunca haya ningún enfrentamiento. Pero digamos, Irán no tiene nada que hacer contra Israel. Entonces, Israel respondió, creo que respondió ayer o anteayer, y también fue algo anecdótico. Atacó apenas una base desde la cual habían salido los misiles que atacaron a Israel anteriormente. O sea, fue simplemente una respuesta muy puntual, donde también creo que no se registró ninguna muerte. O sea, claramente ninguno de los dos está con la idea de que el conflicto escale. Y más aún Irán, porque por un lado no tiene nada que hacer contra Israel, no puede hacer absolutamente nada contra el poderío de Israel. Pero aparte Irán tiene problemas internos muy, muy graves. O sea, Irán tiene problemas, por ejemplo, con el Estado Islámico. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que Irán tenga problemas con el Estado Islámico? De hecho, busquen en Google atentado del Estado Islámico en Irán y lo van a encontrar. Fue apenas hace unos meses, murieron, no quiero exagerar, creo que como 30 personas. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser posible? Bueno, porque Irán es el principal defensor de la facción del Islam chiita, y tanto Arabia Saudita como el Estado Islámico son del Islam sunita, y los partidarios del Islam sunita con los del Islam chiita se odian a muerte. Por eso Qatar es algo raro que está también ahí en Medio Oriente, porque si ustedes miran el mapa ven que Qatar es una península que sale de Arabia Saudita. Arabia Saudita es Islam sunita y Qatar es Islam chiita. Las diferencias, bueno, las van a encontrar, si los googlean las van a encontrar. Son obviamente diferencias, son importantes, pero son diferencias más que nada políticas, no religiosas. Pero la cuestión es que Irán está como bastante aislado del resto de lo que es Emiratos Árabes, Arabia Saudita. O sea, Emiratos Árabes de hecho ha reconocido al Estado de Israel y ha hecho los acuerdos de Abraham con el Estado de Israel. Arabia Saudita estaba incluso por firmarlos para normalizar sus relaciones, y ocurrió el ataque de Hamas el 7 de octubre. Entonces, nos encontramos en una situación donde si el miedo es a que esto escale, la verdad que no tiene mucho fundamento. Obviamente a cualquiera se le puede, se puede enloquecer de golpe y escalar este conflicto, pero la verdad que ni Irán ni Israel tienen razones para escalar este conflicto. Han hecho ataques ahí anecdóticos porque Irán no podía quedar como que Israel había matado a varios de sus dirigentes y ellos no respondían. Entonces como que respondieron de manera simbólica. Israel respondió a su vez hace unos días de manera simbólica y ya está. No puede ser que pase algo, y sí, por supuesto que sí. Puede ser que escale, por supuesto que sí. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de la diplomacia, de las relaciones, o sea, de los intereses de los países, la verdad que no tiene tanto asidero creer que este conflicto va a escalar. Con lo cual, y aún así, aún si llega a escalar, la historia del mercado financiero del siglo XX, incluso del siglo XXI, está repleta de contextos en los cuales hubo conflictos en el Medio Oriente y los mercados alcistas que estaban vigentes siguieron totalmente su curso, porque a pesar de la tragedia humana que son este tipo de conflictos, lo cierto es que son conflictos regionales, no afectan al comercio internacional, no afectan de manera significativa a los precios de la energía, como podrían haberlo provocado incluso en otros momentos, no afectan a las relaciones comerciales y diplomáticas entre las principales potencias del mundo. Suena muy frío decirlo así, pero los mercados son fríos. Entonces uno ve la guerra del Yom Kippur, por ejemplo, y las acciones subían. Ve, por ejemplo, el conflicto directo que tuvo Israel con Hezbollah en el año 2006, cuando Israel invade el Líbano, y Estados Unidos estaba en pleno mercado alcista, que termina a mediados de 2007, cuando arranca la crisis financiera del 2008. O sea, el mercado alcista no se cortó.
por el ataque de Israel al Líbano, que aunque en realidad era un ataque de Israel a Hezbollah, que es uno de los brazos armados que tiene Irán, una de las células armadas y muy bien preparadas que tiene Irán. Entonces, veo difícil, o sea, analizando un poco la historia, veo difícil que aun si este conflicto se mantiene vigente o incluso escala un poco, esto pueda llegar a afectar a largo plazo tanto a los mercados financieros que pueda provocar un mercado bajista en Estados Unidos. O sea, no lo provocó anteriormente, no sé por qué debería provocarlo ahora. Así que, con respecto a esto, difícilmente, o sea, esto va a escalar, con lo cual la causa verdadera de esta corrección, de esta pequeña corrección de mercado que podría llegar a empeorar, deberíamos buscarla más bien en lo que puede llegar a ocurrir con las tasas de interés en Estados Unidos. Y la ventaja que tengo, si es que vuelvo a considerar a las tasas de interés las causantes de esta corrección, es que puedo comparar bastante bien esta corrección con la que tuvimos el año pasado. Fíjense que el año pasado tuvimos una corrección, pero de libro, pero de manual, que es como para ponerla bien en un libro de texto como claro ejemplo de corrección de mercado. El año pasado, fíjense, tuvimos una corrección que fue, digamos ahí, o sea, finales de julio, principio de agosto, pongámosle acá desde el 1 de agosto, vemos hasta acá, hasta finales de octubre. Fue literalmente una corrección de mercado de manual. O sea, si yo tengo que decir cuáles son las características de las correcciones de mercado, son muy sencillas, que las he contado cada vez que, o sea, si van al pasado, al historial del canal y buscan videos que yo haya hecho durante correcciones de mercado, seguramente esto mismo lo debo haber dicho muchas y muchas veces. O sea, las características de las correcciones de mercado son muy sencillas. O sea, primero, arrancan sin un motivo aparente o con motivos que no son lo suficientemente potentes como para provocar un mercado bajista. Obviamente que al principio puede haber gente que sí, que sí lo cree, entonces eso retroalimenta el sentimiento inversor y empieza, digamos, la manija entre los inversores, circulan las malas noticias, o sea, circulan por redes sociales, por las webs de noticias, y los inversores como que se van contagiando del sentimiento, entonces capaz que nadie se para a pensar, che, a ver, esto en el pasado ha provocado un mercado bajista, podría llegar a provocarlo, no sé, conflicto Israel-Irán, a ver qué ha pasado anteriormente en los conflictos, a ver, vamos a la década de los 80, vamos a contextos donde hubo conflictos, a ver qué pasó con los mercados, vamos al 2006, no, o sea, se ve que mucha gente no lo hace, entonces actúan principalmente por sentimientos, entonces, a pesar de eso, obviamente el movimiento de baja se produce. Y en general lo que suele pasar es que este tipo de movimientos correctivos suelen durar entre 1 y 3 meses. Acá fue, pero calcado. Digo, bueno, si pongo, podría llegar a poner más o menos acá finales de julio. Entonces digo, bueno, finales de julio, finales de agosto, finales de septiembre y finales de octubre. Y literalmente, si yo tomo esto 27 de julio y veo el mínimo 27 de octubre. Pero parecería como que el mercado en serio es como que se leyó el libro y dijo, bueno, listo, si el inicio fue acá, el final es acá, o sea, literalmente 3 meses de duración, por eso me sorprendió tanto. Y en general, o sea, las correcciones de mercado, como yo les decía, corrección menor es entre 0 y un 10%, corrección mayor entre un 10 y un 20%, con lo cual tiene sentido pensar que en promedio, en general, las correcciones de mercado suelen tener una amplitud de baja de más o menos un 10%. O sea, tiene sentido, ¿por qué? Porque si vos ya sabes esto y lo estudiaste y viste varios ejemplos a lo largo de la historia de los mercados, vos decís, che, estoy en una corrección de mercado, ¿me conviene comprar ahora? Y yo te diría no. O sea, estamos ahora en una corrección de mercado de que está bajando el Standard & Poor's un 5 y pico % de los máximos históricos. Y uno me dice, che, ¿me conviene salir ya la semana que viene a comprar? Yo diría, bueno, si querés hacerlo. Pero teniendo en cuenta lo que ocurre en las correcciones de mercado, por ahí te convenga esperar un poquito, a ver si podés agarrarlo un poco más abajo, que se retroalimente un poco más el sentimiento inversor. Y capaz que lo agarrás en el 10%, pues si yo me fijo, acá esta corrección de mercado, más o menos, si yo tomo el máximo más o menos por acá, y me fijo el mínimo, más o menos estamos ahí, o sea, 10,46%, o sea, por eso fue tan perfecta esta corrección de mercado,
porque cumplió básicamente, pero al pie de la letra, todas las características. Entonces, por eso, estoy acá en una corrección, en una corrección, lo que parecería ser una corrección, digo, bueno, mira, la historia me muestra que en general las correcciones de mercado, o sea, cuando ya pasó el 5%, o sea, cuando empieza un movimiento de baja, vos decís, bueno, hasta el 5% podría considerarlo un movimiento normal de los mercados. Por debajo del 5 ya podríamos estar mirándolo con un poco más de seriedad, pensando que puede ser una corrección. Entonces, en ese caso, yo al tomarlo como oportunidad de compra, digo, bueno, a ver, en vez de esperarlo acá, digo, bueno, veo si se empeora un poquito más el sentimiento inversor y siguen un poco más las bajas y espero para comprar en el 10%. Supongamos que compro en el 10% y de repente el mercado sigue bajando, bueno, ahí empiezo a prestar bastante más atención, a decir, che, a ver, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Apareció alguna causa nueva? No sé, los conflictos geopolíticos siguen igual, el tema de la tasa de interés, se sigue considerando que la Reserva Federal va a mantener la tasa pero que la va a bajar ahora en, no sé, en septiembre o capaz que más adelante, pero que va a empezar a bajarla. Si todo eso me dice que sí, digo, bueno, entonces tengo que seguirla considerando como una corrección de mercado que tarde o temprano va a revertir. Y acá está la clave también con respecto a eso. Así como el inicio de una corrección de mercado puede ser sin ningún motivo aparente y de la nada, con los finales pasa lo mismo. O sea, el final puede ser ahí, o sea, puede ser ahí en el 10% de baja, puede ser antes, puede ser después, puede ser, como les digo, entre 1 y 3 meses. O sea, generalmente no duran menos de un mes. Cuando duran menos de un mes es raro porque es como un movimiento muy bajista, o sea, de mucha volatilidad bajista, pero muy cortito. Entonces es medio raro. Generalmente se prolongan más de un mes. Pero ya a partir del mes voy a decir, bueno, esto puede terminar en cualquier momento y puede terminar sin causa aparente. Porque justamente, si la causa de este movimiento de baja fue puramente emocional, bueno, en algún momento la suficiente cantidad de gente en el mercado o de empresas de fondos de inversión como que va a tomar conciencia y va a aceptar el hecho de que la causa por la cual estaba considerando que las acciones bajaban y que iban a seguir bajando no era lo suficientemente fuerte como para justificar un deterioro en los fundamentos de las empresas, de la macroeconomía de Estados Unidos o de la situación financiera de Estados Unidos, y por lo tanto, entonces era una oportunidad de compra. Quiere decir que las acciones estaban relativamente más baratas de lo que estaban hace un mes o 2 meses atrás, con lo cual convenía aprovechar, porque ese deterioro en los balances no se va a producir, ese deterioro en la actividad económica de Estados Unidos no se va a producir, o ese deterioro en la situación financiera de Estados Unidos no se va a producir, o en la situación financiera de las empresas no se va a producir, con lo cual quiere decir que las acciones han bajado sin una causa razonable. Por lo tanto, si consideramos que a largo plazo los mercados son eficientes, debería aparecer ahí agentes económicos, o sea, inversores, a aprovechar esa ineficiencia y a corregirla, que es lo que termina pasando cuando se terminan las correcciones. En este caso, por eso les digo, si yo miro la tasa a 10 años, por eso les digo que encuentro similitudes, hoy la tasa está en 4,6%, y fíjense lo que pasaba en aquel momento. O sea, si yo me fijo acá el año pasado, veo esto, veo que las tasas llegaron casi al 5%. De hecho tocaron el 5%. Ven que acá hubo varios días, acá en octubre. O sea, si yo tomo en cuenta que la corrección de mercado arranca acá, lo que veo es que entre agosto y finales de octubre veo esto. Veo la tasa a 10 años, fíjense cómo iba subiendo. En este caso, la causa de que iba subiendo la tasa era que se consideraba que la Reserva Federal podía seguir subiendo las tasas de interés. Esa era la narrativa que circulaba en ese momento y que provocó esa corrección de mercado. La idea era, mira, me parece que la Reserva Federal puede seguir aumentando las tasas de interés. Entonces ahí está la cuestión, porque si llegaba a aumentar la 0,25 no era tan diferente, era como les digo ahora, si las baja 0,25 no va a cambiar mucho, pero se manejaban datos de 6%, 7%, se manejaban eso, y a pesar de que parezca irrisorio, circula y afecta el comportamiento de gente y de empresas. Así que imagínense, ven cómo fue subiendo la tasa, cómo fueron cayendo los precios de los bonos en ese contexto, porque se estaba descontando que la Reserva Federal iba a continuar subiendo los precios porque la inflación se estaba resistiendo a bajar. Después los datos de inflación vinieron bien y los que apostaron, digamos, por esta narrativa se dieron cuenta de que exageraron, de que al final no se dio, que la Reserva Federal no iba a continuar subiendo las tasas de interés, y en el momento en que esa narrativa
empezó a cambiar desde el inicio de la Reserva Federal va a subir más las tasas de interés a una narrativa de, che, mirá, me parece que no, me parece que las tasas de interés van a quedar así como están por un tiempo y que eventualmente las van a empezar a bajar. A medida que esa narrativa empezó a circular, lo que vemos es que las tasas empezaron a bajar bastante y por lo tanto la corrección de mercado del 2023, la única que tuvimos en 2023, ahí se terminó. ¿Podría llegar a pasar algo parecido? Bueno, sí, obviamente no va a circular la narrativa de la Reserva Federal va a subir las tasas de interés, esa narrativa no está circulando, dudo muchísimo que circule, pero sí la narrativa que va a circular va a ser seguramente la de, bueno, capaz que no tengamos ninguna baja de tasas durante este año. O sea, o capaz que tengamos apenas una sola baja de tasas y capaz que el año que viene la Reserva Federal tarda mucho en seguir bajando las tasas y eventualmente tendremos una recesión, etcétera, etcétera. Bueno, a ver. Para mí, como yo les digo, para mí esta corrección es una oportunidad de compra. Tal vez no lo haría ya mismo. O sea, está bien que, o sea, si me fijo, también es cierto que tenemos que considerar a los que hacen análisis técnico, porque ahí también puede ser que aparezca compra. Veo yo que si yo estoy acá en un 5,6 y digo, bueno, voy a ver un 10% de baja, lo cierto es que el 10% de baja está acá. O sea, tendría que comerme toda la suba que han tenido las acciones durante este año. Y tendría que romper también acá la media móvil de 200 ruedas, que para los analistas técnicos es bastante importante, para los analistas cuantitativos también. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero es como que digo, bueno, a ver, si estamos efectivamente en una corrección, o sea, estando acá en el nivel del 5%, no sé, podría pasar de que termine acá y vuelva. No parece que la narrativa esta de que miren lo que va a pasar, que la Reserva Federal va a seguir manteniendo las tasas donde están y no las va a bajar, no parece que esa narrativa vaya a terminar muy pronto. O sea, pero más que nada por la retroalimentación que tiene por el conflicto en Medio Oriente. Porque creo que lo que vimos durante esta semana, estos 4 días de baja, creo que más que por la narrativa de las tasas de interés viene más por el tema del conflicto en Medio Oriente. Pero es una suposición mía. Con lo cual, si es por eso, podríamos llegar a ver, a medida que queda claro de que el conflicto no va a escalar, que podría ser, no sé, durante la semana que viene, por ejemplo, eso ya podría retrotraer y capaz que tuvimos una pequeña correccioncita ahí del 5% y vuelve a subir y bueno, ya está. Pero bueno, veremos. Si esto está ocurriendo principalmente por la narrativa de las tasas de interés, dudo mucho que ya haya terminado, con lo cual digo, bueno, no nos asustemos, pero puede ser que sigan... Que siga esta corrección durante un tiempo. Así que para terminar ya la parte de Estados Unidos, la verdad que no creo que estemos en el inicio de un mercado bajista. Parece que tiene todos los condimentos para hacer una corrección de mercado. O sea, yo pienso, bueno, más o menos lo que comentaba la semana pasada, ¿no? Digo, bueno, las tasas de interés se pueden llegar a mantener altas durante más tiempo. Y digo, bueno, ok, pero eso no es algo raro para las acciones. Yo entiendo que la gente esté mal acostumbrada, pero si yo miro la historia, por ejemplo, acá encontré un gráfico muy interesante, donde acá vemos la tasa de interés de la Fed, que ahora la vemos que está acá, está en 5.25, 5.50, y sombreadas acá en el gráfico, vemos mercados bajistas del Standard & Poor's. Vemos acá en la parte sombreada, lo que vemos es... son mercados bajistas del Standard & Poor's. Entonces, fíjense, hoy estamos acá, que es el mismo nivel que estábamos antes de la crisis financiera del 2008. Obviamente no son comparables las situaciones, pero, por ejemplo, la década de los 90. La década de los 90 es todo esto. Fíjense que, o sea, porque uno me puede decir, la década de los 90 terminó acá con el mercado bajista, largo de 2 años, provocado por la burbuja de las .com, a la cual a dicha causa se sumó después el 11 de septiembre, se sumó después Enron y todos los cambios legislativos que eso provocó. Pero vemos que pero vuelvo a repetir, como ya lo dije varias veces, la burbuja.com se gesta principalmente en 1999 y podríamos decir que parte en 1998, con lo cual todo el periodo anterior fue de subas y justificadas, no de formación de burbuja. Y vemos estos niveles acá, que son del mismo nivel o más altos que el actual, y vemos que al no haber sombreado, acá estamos hablando de mercado alcista.
Vemos acá incluso esto, todo en la década de los 80, acá, también que acá tenemos el crack del 87, o sea, el lunes negro del 87, que fue un día puntual donde las acciones bajaron más de 20% en un solo día. Después, igual eso se recuperó rápido, en 2-3 meses ya estaba todo recuperado y arrancó otro mercado alcista que terminó en el 91. Yo, este mercado bajista, no suelo considerarlo mucho porque fue 20, algo, o sea, fue ahí nomás, o sea, un mercado bajista ahí nomás. Pero bueno, en todo caso, acá tenemos varios años de las acciones subiendo con tasas de interés de la Reserva Federal bastante alta, ni que hablar acá también. Tasas de interés bastante altas y todo mercado alcista. Bueno, todas estas partes también, aunque son bastante convulsas, porque acá está todo el tema de la inflación alta en Estados Unidos, la crisis del petróleo, bueno, etcétera, ¿no? Pero vemos acá varios contextos donde las acciones han subido y han tenido mercados alcistas con tasas de interés bastante más altas en algunos casos de lo que tenemos ahora. Entonces yo creo que estamos en un contexto donde hay mucha gente muy mal acostumbrada que cree que las empresas no van a poder prosperar con estas tasas de interés y por eso como que demandan a la Reserva Federal tasas más bajas para que las acciones puedan subir. Creo que por lo menos las empresas más grandes del mercado, las que casi no tienen deuda y las que tienen sólidos negocios y que están en industrias en expansión, no dependen de que la Reserva Federal les baje las tasas de interés para seguir subiendo y seguir mejorando sus negocios. Por eso es que mi portafolio, el portafolio de los clientes acá también de Conectar, también están bastante más sesgados a esas empresas tecnológicas, aunque también hay otras empresas de otros sectores que también yo las considero muy sólidas, pero principalmente, por supuesto, está todo sesgado a empresas en crecimiento, o sea, empresas de consumo discrecional, de tecnología y de servicios de telecomunicaciones. Así que bueno, veremos qué pasa. En todo caso, ya les digo, o sea, yo si tuviera que comprar ahora en Estados Unidos, por ahí viendo esta situación, por ahí esperaría un poquito, porque si el sentimiento inversor está retroalimentándose a la baja por una causa que yo considero que no debería generar un mercado bajista, puedo simplemente esperar un poco, a pesar de que me duele ver bajar a mi portafolio, puedo esperar un poco si es que tengo liquidez y aprovechar y comprar lo más cerca posible del 10%. Aunque tengo estos niveles acá, que son niveles psicológicos, son niveles técnicos que podrían provocar que capaz que la baja termine antes. Veremos, porque también acá va a haber un componente importante del conflicto en Medio Oriente y ahí estamos hablando de cosas realmente muy impredecibles. Porque con respecto a la Reserva Federal y las tasas de interés, está como todo, digamos, bastante claro. O sea, la información circula rápidamente. Ahí hay que ver obviamente qué es lo que dice Powell, a ver alguna conferencia de prensa, alguna entrevista que le hacen. Pero básicamente el consenso del mercado, no es muy divergente, no hay algunos que dicen algo que sea radicalmente diferente a los demás. Más o menos están todos convencidos que si no baja las tasas de interés en julio, las deberá bajar en septiembre. Dudo mucho que Biden, por lo menos el Partido Demócrata, no presione un poco a Powell para que baje un poco las tasas cerca de las elecciones, para de esa manera dar un poco de viento de cola al mercado financiero y que las acciones puedan llegar lo mejor posible, de ser posible en récord histórico, a las elecciones, porque la tienen bastante difícil contra Trump. Pero bueno, en todo caso, sigue pareciéndome oportunidad de compra. Veremos ahora, dentro de una semana y pico, que arranca la parte fuerte de la temporada de balances. Tengo pensado ahora, una vez que salgan los balances nuevos, valuar Apple, que me sorprende mucho lo que le ha pasado durante este año. Ha sacado este producto nuevo, esos anteojos de realidad virtual. Parecería como que no han pegado, tuvieron como un boom ahí los primeros días y después desaparecieron. Y bueno, siendo la empresa estrella de Warren Buffett y siendo una de las empresas más grandes del mundo, tengo que evaluarla porque hay muchos clientes que la tienen en el portafolio. Así que a pesar de que sí, la verdad que la evalué hace 6 meses, o sea, con lo cual podría, a pesar de que no está cerrando el año y con lo cual no voy a tener 5 balances, por lo menos voy a tener 2 balances y con eso ya me alcanza para hacer una evaluación. Y otra empresa que quiero evaluar, que nunca la evalué y que no sé por qué nunca la menciono, es Vista Oil. Vista Oil, que a pesar de ser argentina, cotiza como CDRs, que ha sido impresionante. Vista Oil es una excelente compañía, es un gran ejemplo de cuáles son las inversiones más lógicas que uno puede hacer en el sector de energía. Porque si uno compra
Bueno, YPF también, o sea, a ver, pero el tema con YPF es que está muy ligada a lo que ocurre en Argentina. Pero yo miro al exterior, miro, bueno, Chevron, miro ExxonMobil. Entonces, ese tipo de compañías son tan grandes y ya han llegado a un nivel de madurez tal que su desempeño está totalmente ligado al precio del petróleo. En cambio, en Vista, al ser una empresa pequeña que va creciendo, su desempeño está principalmente ligado a los aumentos en su producción. Entonces, obviamente que me va a pegar el precio del petróleo. De hecho, yo al valorizarla, yo si me baso en lo que hace Damodaran, tengo que asumir un precio del petróleo estable. O sea, porque no puedo adivinar qué va a pasar con el precio del petróleo. Entonces, lo que hace Damodaran es asumir un precio del petróleo estable y hacer un flujo de fondo en base a cómo crecería la producción de esta compañía mediante las reservas que tiene probadas. No puedo andar especulando que va a descubrir yacimientos porque no tengo forma de hacerlo y sería estúpido hacerlo. Entonces, Vista es un gran ejemplo de eso, donde uno dice, a ver, ¿cómo conviene invertir en empresas del sector de energía o en la empresa del sector de materiales? Y la idea sería, por ejemplo, que si vos querés invertir en mineras de oro, que trates de encontrar alguna minera pequeña que esté arrancando a explotar alguna mina o que esté explotando alguna mina y que sea una empresa chiquita que va creciendo para que se independice un poco de lo que puede pasar con el precio del commodity que está explotando. Vista es un excelente ejemplo de esta situación que pasa en esta industria, porque Vista, si bien es cierto que fue favorecida por el precio del petróleo, la razón por la cual subió de $8 que estaba en 2021 a $40 que está ahora es principalmente por aumentos en la producción. Y Vista tiene un componente adicional muy positivo y que la hace muy tentadora, muy sexy, muy interesante para los inversores, y es que la gerencia respeta al accionista minoritario. Una de las razones por las cuales yo no suelo hablar nunca de Cresud en estos informes es por dos razones. Primero, porque es muy difícil, ya Damodaran en un libro que tiene él que se llama The Dark Side of Valuation, o sea, el lado oscuro de las valuaciones, él ahí tiene un capítulo donde habla de cómo evaluar conglomerados. Y evaluar un conglomerado es algo realmente difícil, porque básicamente tenés que evaluarlo como si fueran empresas diferentes. Entonces, si yo miro Cresud, tengo por un lado IRSA, tengo por otro lado el banco hipotecario, tengo por otro lado la parte de campos, tenía supermercados en Israel, entonces tiene negocios muy diferentes entre sí, todos englobados en una misma, en un mismo conglomerado. Entonces es muy difícil valorizar ese tipo de compañías. Si yo quiero valorizar Netflix, por ejemplo, Netflix es una empresa muy fácil de evaluar, porque tiene un negocio núcleo muy fácil de entender, que cualquiera de nosotros lo entiende dónde están las ventajas competitivas de la compañía, está principalmente en las licencias que tiene, en las licencias exclusivas que puede llegar a tener, en la marca, en el poder de precio que puede llegar a tener, y su CAPEX, o sea, sus gastos en capital va a ser principalmente infraestructura, servidores y producciones propias. Entonces, evaluar una empresa como Netflix es relativamente sencillo. Evaluar una empresa como Cresud es muy complicado porque es un conglomerado. Es como evaluar Comercial del Plata también. Por eso es que no la nombro nunca en los informes. Porque Comercial del Plata también tiene negocios muy diferentes entre sí. Entonces es muy difícil valorizar una compañía así porque tenés que evaluarla casi como empresas separadas y casi nunca encontrás toda la información suficiente para hacerlo. En Estados Unidos por ahí sí puede ser. De hecho, Damodaran tiene ejemplos evaluando conglomerados, pero es muy complicado. Y la segunda razón por la cual no suelo hablar de Cresud es porque los gerentes son bastante hostiles con el accionista minoritario. O sea, han maltratado bastante y han diluido bastante al accionista minoritario. Entonces yo creo que por más que pueda ser una compañía interesante, o sea, si se fijan cuando pongo el gráfico este de Argentina, de muchas empresas con el Merval así todos juntos para ver cuál está más rezagada, cuál está más adelantada, no aparecen ni Comercial de Plata ni Cresud, porque son dos empresas como que digo, sí, capaz que me estoy perdiendo una tremenda oportunidad, pero no sé cómo valorizarla, me cuesta mucho, entonces prefiero, o sea, ya teniendo en cuenta de que hay muchas oportunidades actualmente en el mercado argentino, prefiero más que nada ir por ese lado, o sea, ir por el lado de las empresas que se entienden mucho mejor, o sea, ya que tenemos
buenas empresas y que son fáciles de entender y que podemos entender los catalizadores de valor, vamos por ahí y bueno, si nos perdimos un muy buen negocio en otra empresa más difícil de entender y bueno, nos lo perdimos, pero no pasa nada. No, o sea, no se puede poder estar atento a todas las oportunidades que brinda el mercado. Bueno, y por último, sí, otra empresa que quiero volver a evaluar es Tesla, porque soy accionista de Tesla, he ido comprando y le han pegado tanto a la compañía y toda la semana sale una mala noticia, entonces es como que me recuerda demasiado a la meta de 2022, a ese Facebook, esa meta que salían malas noticias y hablaban de TikTok y hablaban de Zuckerberg y le pegaban, digo, estando ahí en $150, digo, la verdad que es muy interesante, vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, vamos a ver qué pasa entonces con la temporada de balances. Por el momento, yo creo que esto puede ser el principio de una corrección de mercado, una corrección más grande de mercado, pero en todo caso, hasta que yo no encuentre razones para creer lo contrario, es una oportunidad de compra, porque no me parece que el hecho de que la Reserva Federal postergue un poquito las bajas o que baje las tasas de interés más lento, sea causante de un mercado bajista, siendo que, como lo vimos acá en el gráfico, no fue causante de mercado bajista, o por lo menos estas tasas no fueron causantes de mercados bajistas en el pasado. O sea, pudo ser, por supuesto, que las altas tasas de interés hayan provocado distorsiones, o mejor dicho, que las bajas tasas de interés durante demasiado tiempo hayan provocado, por ejemplo, distorsiones en el mercado inmobiliario que llevaron posteriormente, cuando las tasas subieron, a una crisis financiera en el 2008. Eso puede ser, pero no es que las altas tasas fueron las que causaron el mercado bajista en las acciones. No, las altas tasas desnudaron una realidad en el mercado inmobiliario que después se terminó propagando a las acciones por la securitización de los títulos de hipotecas, pero eso es otra cosa. Así que por lo pronto me parece que podemos estar, ya que veníamos con récords históricos todas las semanas, podemos estar ahora ante una oportunidad de compra. Obviamente no deberíamos asustarnos, no deberíamos preocuparnos, o sea, son parte de los movimientos normales en el mercado, parte del precio que pagamos por obtener los rendimientos muy interesantes que dan las acciones, es tener que aguantar este tipo de movimientos y, de ser posible, aprovecharlos. Pasamos entonces ahora a Argentina, que voy a tratar de no dedicarle tanto tiempo porque ya veo que se me está haciendo nuevamente bastante largo el video. Bueno, a ver, tiene sentido, por ahí hoy vimos un día de recuperación, a ver, tiene sentido lo que está ocurriendo con las acciones argentinas, porque imagínense, si sube la tasa de los bonos de Estados Unidos, eso marca el costo de oportunidad del dinero a nivel mundial, porque es la tasa libre de riesgo del dólar. Entonces, si sube la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos, es lógico que también suban las tasas de los bonos de países desarrollados, pero sobre todo de países emergentes. Y más aún de países de frontera como el nuestro. También que hoy ya ni siquiera somos frontera, pero yo creo que Argentina tiene un corazón de mercado emergente, o sea, por más que nos pongan en otras categorías. Entonces, si suben las tasas, quiere decir que baja la cotización del bono. Entonces, hemos visto bajas, algunas bajas importantes, o sea, en sentido de todo lo que han subido, no, pero hemos visto el L30 que estaba en 60, después llegó como a 56 más o menos, ahora ya se recuperó todo, pero eran bastante interesantes para aprovecharlas, para los que por ahí no estaban comprando bonos durante las últimas semanas, que pueden aprovechar esa baja, aunque vieron que siempre pasa que cuando el sentimiento inversor se pone negativo y empiezan las bajas, los que por ahí dicen no, hay que ser codicioso cuando los demás son temerosos, generalmente cuando viene ese momento de ser codicioso terminan estando en el grupo de los temerosos. Pero bueno, ojalá que por lo menos quienes ven este informe no sean así. Pero lo que me importa resaltar es que, claro, si suben las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o sea, bajan las cotizaciones de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, bajan por supuesto las cotizaciones de los bonos de mercados emergentes, por ejemplo la Argentina, y si bajan las cotizaciones de los bonos argentinos, o sea, suben las tasas de los bonos argentinos, como eso se utiliza en el denominador para evaluar empresas, también bajan las acciones argentinas. Entonces tiene sentido que haya como un recorrido en cascada
que afecta desde Estados Unidos y termina afectando a los activos argentinos. Obviamente que los activos argentinos tienen en este momento una dinámica muy propia. Entonces puede ocurrir, como ya ha ocurrido en 2016 en Argentina, 2017, que está bien, en esos años en Estados Unidos había mercado alcista, pero la dinámica argentina era la que más primaba, ¿no? Entonces ahora está pasando algo parecido. Fíjense que vemos al Merval en dólares recuperándose durante los últimos 2 días, mientras que en Estados Unidos, lo vimos recién, no, o sea, jueves y viernes en Estados Unidos fueron días de baja. O sea que Argentina tiene una dinámica bastante propia. O sea que, a ver, si yo tuviera que atribuir esta baja que están teniendo o que tuvieron ahí los bonos y las acciones argentinas, no puedo atribuirla a factores locales, porque localmente no ha cambiado nada de manera muy sustancial, tema político, veremos qué pasa con las leyes ahora que el gobierno quiere enviar el paquete fiscal, de nuevo la ley de bases, bueno, o sea, quilombos que hay con senadores por temas de los salarios, esas cosas, todo eso hace ruido, pero a efectos del mercado financiero lo que nos importa es ver qué puede llegar a pasar con el Pacto de Mayo, ahora el mes que viene, a ver cuánto logra Milei que puedan aprobarle en el Congreso para realmente empezar a cambiar la estructura de la matriz económica de Argentina. O sea que si yo tuviera que atribuir a algo las bajas que han habido en las acciones argentinas durante estas semanas, no puedo atribuirlas a factores locales, con lo cual oportunidad de compra, o sea, oportunidad para aprovechar aquellas acciones argentinas que nos gustan, que por ahí habían subido demasiado, porque vieron que, como pasa siempre en Argentina, la volatilidad de Argentina supera enormemente a la de los mercados desarrollados como Estados Unidos, con lo cual acá puede llegar a tener capaz que un 10% de baja en una semana, un 10% de baja en dólares en una semana, y eso te puede dar una gran oportunidad para aprovechar alguna acción argentina que sabemos que tiene mucha más chance de que sus fundamentos mejoren a lo largo de los próximos 12 meses y que capaz que venía subiendo mucho y que con esta excusa, con este efecto en cascada que provoca el tema de que en Estados Unidos, porque la Fed va a mantener las tasas de interés más altas, las tasas de los bonos del tesoro están subiendo y eso afecta a los bonos argentinos y afecta a las acciones argentinas, bueno, eso te puede estar dando una oportunidad de compra para aprovechar una acción que capaz que se te había escapado un poco y ahora la puedes agarrar un poco más barata. Así que no veo razones por las cuales preocuparme por mis acciones argentinas. Creo que nuevamente también es una oportunidad de compra. No hay por el momento una razón local que me diga que esto, o sea, que esto puede llegar a empeorar por factores argentinos. Y como lo veíamos hasta hace un momento, tampoco creo que en Estados Unidos se estén dando las condiciones para un nuevo mercado bajista, porque obviamente eso sí que afectaría a las acciones argentinas y a los bonos argentinos, no me parece. Así que creo que Argentina nos está dando una oportunidad de compra. Pero, o sea, quiero aprovechar por lo menos el resto del video para hablar un poquito de una situación que me está pasando por ahí con los clientes durante las últimas semanas y que, claro, tiene que ver con este contexto que estamos viendo de dólar quieto y de inflación todavía muy alta. Porque, claro, como pasa siempre en el mercado financiero, el hecho de que todo cotice te provoca la tentación de creer que podés acertar en cuál va a ser la próxima inversión de moda, la próxima inversión que va a dar los mejores rendimientos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha estado pasando? Las acciones argentinas han andado bien, o sea, vemos acá el Merval en dólares, o sea, si yo miro febrero, marzo, si yo miro desde marzo, por ejemplo, el último mes, estamos hablando de 16-17% en dólares que han ganado las acciones argentinas. Pero si lo miramos por ahí desde enero, lo que vemos es que el dólar como que no se ha movido, las acciones se han movido, pero también han funcionado muy bien, y capaz que incluso mejor que las acciones, si es que lo miramos desde el principio de año, tal vez los plazos fijos o los bonos que ajustan por inflación. Entonces me he encontrado y me ha pasado la suficiente cantidad de veces como para que crea que tengo que hablarlo un poco en el informe, que me ha pasado varios casos de clientes que por ahí me dicen, che, ¿podés mirar mi portafolio? Claro, le miro el portafolio y tiene, por ejemplo, una persona de riesgo muy bajo, o sea, personas de riesgo muy bajo a moderado. O sea, sí, pongámosle un perfil así, personas de riesgo bajo a moderado que son la mayoría, son la gran mayoría de la gente.
por lo menos de los clientes que tenemos acá, claro, tienen obligaciones negociables y tienen CDRs. CDR, vimos lo que es Estados Unidos, o sea, venía en récord histórico, pero venimos de un menos 5% en menos de un mes. Obligaciones negociables, obviamente, el dólar está quieto, con lo cual, encima, si los clientes y los inversores me ven los rendimientos en dólares, me ven el portafolio en dólares, caen en lo que llamamos la ilusión nominal, de que, perdón, si me ven los rendimientos en pesos, o sea, me ven los rendimientos en pesos, caen en lo que llamamos la ilusión nominal. Entonces, capaz que las acciones en Estados Unidos están, o sea, por ejemplo, las acciones en Estados Unidos estaban cayendo. Pongámosle que si lo miramos con respecto a principios de año, están subiendo todavía capaz que un 4, un 5%. Pero claro, supongamos que yo tengo CDRs, ¿no? Más o menos hasta este momento venía subiendo un 7%, ahora ponele que cayó como un 5%, no, venía subiendo como un 10%, ahora cayó como un 5%. Vamos a suponer que si yo tomo desde enero hasta hoy, las acciones en Estados Unidos están subiendo un 5%. Pero claro, el dólar había llegado a 1.200 y después bajó. Entonces, claro, en pesos, ellos pueden perfectamente compararse. Uno puede compararse contra febrero, donde el dólar era 1.200, por lo tanto el valor en pesos del SPY, por ejemplo, si tengo el CDR de Standard & Poor's, era más alto de lo que es ahora. Entonces, pensemos en la psicología, en la emocionalidad de una persona que por ahí tiene un portafolio de CDRs, por ejemplo, tiene comprado el SPY, portafolio ultra sencillo, tiene comprado solamente el SPY. En febrero, con el dólar a 1.200 y el SPY en récord histórico, el Standard & Poor's en récord histórico, marcaba un precio X. Ahora, desde el último récord histórico, el Standard & Poor's ha bajado como un 5%, pero encima el dólar de 1.200 se fue a 1.000, a 1.020, 1.050 más o menos. Entonces, capaz que esa persona mira su portafolio en pesos y lo ve más abajo. O sea, obviamente yo como asesor le calculo los rendimientos en dólares para explicarle que en dólares no está muy diferente que siempre, pero al mismo tiempo ve que el plazo fijo te rinde 5%, 6% mensual, que un plazo fijo UVA te cubre contra la inflación, que capaz que un bono que te ajusta por inflación también te da un rendimiento. Entonces está la tentación de decir, che, yo me estoy perdiendo algo, que es el eterno dilema del costo-oportunidad. Siempre que vos tomás una decisión en la vida en general, al mismo tiempo, la palabra decisión viene, a su vez, la etimología de la palabra quiere decir de cortar, o sea, decisión es de cortar, o sea, es cortar con las otras alternativas. O sea, vos decidiste esto, con lo cual cortaste con las otras alternativas. Pero en el mercado de capitales, las otras alternativas están siempre ahí y cotizan. Entonces, vos siempre vas viendo cómo están rindiendo los otros instrumentos. Entonces, vos tenés un portafolio que capaz que se ajusta perfectamente a tu perfil de riesgo, a tu objetivo de rentabilidad, pero al mismo tiempo ves que otros activos, o el activo más básico que hay, que es el plazo fijo, capaz que está rindiendo algo y hay gente que lo está haciendo y le comenta a esta persona y esta persona cree que se está perdiendo algo, entonces tiene la ilusión de el costo-oportunidad. Entonces eso es lo que a la larga nos termina llevando a tomar malas decisiones, porque queriendo encontrar la próxima inversión de moda, la próxima inversión que va a ser la mejor de todas, saltamos de un lugar a otro y llegamos tarde a todos lados. Compramos acciones cuando ya subieron, las vendemos después de que ya están bajando, no sé, nos metemos a tasa en pesos cuando ya todos los bonos rinden negativo y la inflación ya está bajando, y así, ¿no? Entonces terminamos teniendo un poquitito de cada cosa, nunca agarramos ningún movimiento en su totalidad, y siempre al ir comprando cada vez más alto, estamos cada vez asumiendo más riesgo de que estemos en el final del ciclo de ese activo financiero y que de repente nos tengamos que comer la baja y peor aún vender a pérdida. Eso, por ejemplo, no pasa en el mercado inmobiliario. O sea, yo tengo mi casa, no sé, tengo mi departamento, no sé, lo que sea, un terreno, cualquier cosa, y yo no veo el metro cuadrado cotizando todos los días en el mercado. Entonces yo no sé si el departamento del vecino está subiendo más que el mío, o el mío está bajando y capaz que vaya a seguir bajando y que por lo tanto me convenga venderlo. Entonces esa falta de información, esa falta de contaminación de información, podría decirle, evita que en ese sentido uno tome malas decisiones. Encima el mercado inmobiliario está como con mayores niveles, mayores barreras
de actividad, porque por cada compra-venta hay toda una solemnidad que hay que cumplir, o sea, un montón de acuerdos legales, o sea, no es algo que se haga inmediatamente. Acá en el mercado de capitales vos podés comprar bonos, podés comprar AL30 por, no sé, $100.000, que pues es el valor de un departamento, y no movés el precio. O salís a vender $100.000 de AL30 y capaz que no movés el precio. Y lo haces en un segundo. Entonces, ese exceso de información que uno puede ver todo el tiempo, cuánto cotiza todo, lo lleva a uno a creer que está perdiéndose una oportunidad y entonces uno empieza a sentirse tentado. Entonces, claro, con las acciones, las acciones se han movido, claramente lo vemos acá, incluso si vemos otras acciones, como Autopista del Sol, por ejemplo, se han movido bastante, incluso los bancos, Banco Superville, Banco Galicia, Banco Macro, Banco Francés, se han movido bastante durante este año, han sido muy buenas inversiones. Pero claro, si vos tenés un portafolio diversificado, tenés un poquito capaz de esas acciones, capaz que tenés, no sé, Distribuidora Cuyana, que me parece una excelente acción, pero que a pesar de que ha pagado un muy lindo dividendo, no se ha movido tanto la cotización. Transener tampoco se ha movido tanto y es una empresa a la cual le queda por subir. Entonces, claro, yo después tengo que convencer y tratar de hacer un poco de psicólogo para ayudar a la gente a hacerle entender de que querer adivinar cuál va a ser el próximo activo y querer estar posicionado siempre en el mejor activo es una ilusión que en tu cabeza funciona muy bien, pero que cuando lo llevas a la realidad es muy difícil de llevar adelante porque el mercado no te va a esperar. Claro, imagínense el contexto en el cual, por ejemplo, en el mes pasado, o sea, en todo lo que fue marzo, el dólar ni se movió. Pero un bono que ajusta por inflación te rindió capaz que un 5, 6, 7%. Entonces, claro, si yo hago tasa en pesos y gano un 7% y el dólar subió un 7%, yo hice un 7% en pesos, pero en dólares hice un 0, porque el dólar subió lo mismo que mi rendimiento. Ahora bien, si yo hice en marzo, por ejemplo, un 7% de tasa en pesos, no sé, hice un plazo fijo, lo que sea, compré un bono que ajusta por inflación, gané eso. Digo, bueno, no le gano a la inflación, o sea, no le gané a la inflación porque la inflación fue de 10-11%. Hice un 7%, no le gané a la inflación, pero el dólar se mantuvo quieto todo el mes, con lo cual hice un 7% en dólares. Entonces, como los argentinos siempre piensan en dólares, a pesar de que eso no te cubre la inflación, termina siendo un rendimiento que te sirve como argentino, porque decís, bueno, no le gané a la inflación en esta, pero le gané al dólar, y le gané por mucho al dólar, hice un 7% mensual en dólares, que es un montón. Entonces, yo creo que un poco el gobierno está jugando a eso. O sea, el gobierno está jugando un poco a decir, bueno, vamos a licuar a los ahorristas en pesos, pero mientras yo mantenga el dólar planchado, puede ser que la gente no proteste tanto, porque a pesar de que el rendimiento no está ganándole a la inflación, sí le está ganando bastante al dólar. Entonces en dólares están teniendo más. Una persona que arranca en dólares, se pasa a pesos, hace tasa en pesos, después vuelve a dólar, va a terminar teniendo más dólares. El famoso e históricamente conocido carry trade que cada tanto siempre vuelve en Argentina. ¿Cuál es el problema con eso? Que cometemos el sesgo de exceso de confianza, de creer que el mercado nos va a esperar, de creer que yo voy a ser capaz de darme cuenta cuando tengo que salirme, por ejemplo, del bono que ajusta por inflación para volver a pasarme a obligaciones negociables o volver a pasarme a CDR, por ejemplo. Y eso no pasa. O sea, en 2017, por ejemplo, ocurría en el gobierno de Macri que se hablaba muchísimo de carry trade. De repente, a principios de diciembre, me acuerdo, 2017, el dólar subió 10% en 2 días, me parece, o en 3 días. O sea, todo el rendimiento que daba una Levac de aquella época, todo el rendimiento de 3 meses te lo comió el dólar en 3 días. No digo que va a pasar algo parecido, digo que es una mala estrategia hacer un portafolio de inversión, armar un portafolio de inversión y después estar como queriendo adivinar qué es lo que va a pasar y querer salirse. O sea, los inversores más importantes de todos los tiempos, los Warren Buffett, los Peter Lynch, los Howard Marks, se han caracterizado por ser personas muy disciplinadas, que han tomado decisiones, han hecho profundos análisis y una vez que han armado un portafolio y están convencidos, se sostienen. A pesar de que mucha gente les diga, piensen con Warren Buffett con el tema Bitcoin. Cada vez que a Warren Buffett y al querido Charlie Munger que le hablaban de criptomonedas decían no nos metemos ahí, creemos que es un esquema Ponzi, dijeron cosas peores. Pero la idea es decir, mira, te estás perdiendo esta inversión. Y Warren Buffett decía, como no me importa, o sea, no es lo mío, no es mi círculo de competencia.
Y me está pasando eso, con el dólar planchado y los CDRs ahí como, bueno, que han subido pero que ahora están tomando ganancias, con las obligaciones negociables totalmente planchadas, pero que justamente es su objetivo. O sea, cuando uno compra una obligación negociable lo que espera es justamente estabilidad. Me está pasando de que veo gente que como que se está tentando a decir, che, mira, yo te dije originalmente esto, bueno, pero ahora me gustaría hacer un poco de tasa en peso. Está bien, o sea, siempre que uno quiera cambiar el portafolio porque cambió de opinión y cree que ahora el dólar se va a mantener quieto durante varios meses, con lo cual cree, a su vez puede creer que no sé, que por ahora la inflación se va a mantener alta y que por lo tanto los bonos que ajustan por inflación van a seguir teniendo buenos rendimientos, y quiere pasar una parte de su portafolio o todo su portafolio a tasa en pesos, comprarse, no sé, el TZX 25, por ejemplo, algún bono que ajusta por inflación. Está bien que lo haga siempre y cuando sea consciente de las consecuencias que está de la decisión que está tomando en cuanto a riesgo, o sea, cuánto cambia el riesgo de su portafolio, y en cuanto a costo de oportunidad. Pues yo le digo, bueno, vos te vas a pasar a este instrumento, pero ten en cuenta que al hacer tasa en pesos estás descubierto contra el riesgo dólar, y después si las acciones suben, ya está, suben y vas a tener que comprarlas más adelante, porque yo no tengo idea qué va a pasar con el mercado a corto plazo. Lo que sí sé, como ya lo mostré creo que 2 informes para atrás, que si las cosas salen bien, o sea, si la macroeconomía se estabiliza, o sea, si las cosas Milei salen más o menos bien, las acciones tienen mucho para subir. Entonces, si vos sos consciente de eso, entonces haz el movimiento en tu portafolio, porque si no lo vas a estar haciendo de manera impulsiva y después te vas a lamentar. Yo creo que, a ver, lo que nos ha demostrado la historia de los mercados financieros es que primero se mueven los mercados financieros, anticipando algo. Vieron que la gente por ahí dice, ¿cómo puede ser que los bonos argentinos suban y que las acciones suban con la miseria que hay en la calle, con la recesión que estamos sufriendo? Bueno, justamente porque las acciones, los activos financieros, no viven en el presente, viven en el futuro, y a veces viven muy lejos en el futuro. O sea, yo, como ya lo he comentado, yo creo que los bancos están subiendo, y cuando digo los bancos, perfectamente puedo agregar a también empresas de utilities, aunque los bancos por ahí es más a largo plazo, las utilities no, porque ya empezaron a ajustar las tarifas, pero digo, cuando yo decía, bueno, yo compro bancos, no por lo que va a decir el próximo balance, sino por lo que va a decir el balance, pero dentro de 12 meses, o sea, estoy mirando muy para adelante. Con las utilities capaz que no, capaz que las utilities, como ya están ajustando las tarifas, capaz que los balances empiecen a venir bastante bien dentro de 3, 6 meses, 9 meses, ya empiecen a venir bastante bien, ni que hablar dentro de un año. Entonces, primero reaccionan los activos financieros, después reacciona la macroeconomía, en este caso sería la inflación bajando y el saneamiento del Banco Central, acá podemos meter también la parte financiera, y por último, después de que reaccionaron los activos financieros y reacciona la macroeconomía, por último reacciona la microeconomía, que serían las pymes en este caso, y el empleo. Con lo cual, esa es la secuencia que tenemos que ver, con lo cual yo digo, bueno, a ver, yo sé que primero van a reaccionar los activos financieros, pero capaz que si hay ciertas dudas, hay cierta incertidumbre con respecto a qué tanto del plan de Milei, porque por ahora lo que está haciendo Milei es un plan de emergencia. El plan económico de Milei vendría recién con las leyes que ha intentado pasar y que por ahora no ha podido. Con lo cual, la mejora de la macroeconomía, que depende mucho de las leyes que va a pasar Milei, puede ser que se postergue un poco. Entonces capaz que los activos financieros se están resistiendo un poco porque están viendo que capaz que la mejora de la macroeconomía y posteriormente de la microeconomía tarde un poco más en llegar, pero más tarde o más temprano va a llegar. Se puede ser que haya gente que diga, no, como creo que esto se va a retrasar un poquito, puedo hacer tasa en pesos durante un mes, 2 meses y después me vuelvo a acciones, de vuelta con la misma ilusión de que el mercado te va a esperar. Yo creo que no, yo creo que si uno tiene una estrategia y tiene un escenario futuro, ya tiene sentido estar posicionado en acciones y en bonos argentinos desde ahora. Y que si momentáneamente la tasa en pesos es mejor, y bueno, es el costo de oportunidad que uno asume, uno toma esta decisión y descarta otras alternativas, pero andar tentándose y decir, che, capaz que me convenga pasarme por un mes, aunque sea un mes a los bonos que ajustan por inflación, capaz que te sale bien y ojalá que te salga bien, pero la historia de los mercados me dice que generalmente sale mal porque uno termina confiándose demasiado, tiene el sesgo del exceso de confianza
se confía demasiado, bueno, un mes más, un poquito más, y de repente capaz que las acciones te empiezan a subir y terminás como el rendimiento que conseguiste, terminás perdiéndolo porque las acciones te subieron más y tenés que salir a recomprarlas más caras y perdiendo el rendimiento que conseguiste en el otro activo. Así que bueno, a ver, para terminar, yo creo que por más que los bonos que ajustan por inflación estén dando rendimientos muy interesantes porque encima el dólar está quieto, yo creo que la inflación debería seguir bajando porque todos los fundamentos de la inflación, que es siempre en todo lugar un fenómeno monetario de una cantidad de dinero que crece más rápido de lo que crece la cantidad de bienes y servicios, yo creo que si veo ese fundamento, digo, bueno, por ese fundamento tengo que creer que la inflación va a seguir bajando y veremos a ver qué pasa en el Congreso, si le votan a Milei las leyes, pero ya ha comentado Milei de que él puede estabilizar la macroeconomía sin la necesidad del Congreso. Veremos, yo creo que aún así eso le va a llevar más tiempo si no tiene el apoyo del Congreso con las leyes, pero en todo caso, más tarde o más temprano, si esto ocurre, si la inflación baja, si se termina de sanear el Banco Central, que ya debería estar con reservas positivas en este momento, y que si eventualmente se promulgan un par de leyes que necesita Milei, ojalá que la ley de bases, y ojalá que el paquete fiscal, reforma laboral, bueno, varios de las reformas que quiere hacer Milei, eso podría ayudar a dinamizar bastante más la actividad económica y que la macroeconomía se estabilice más rápido y que la microeconomía rebote fuerte y que eso eventualmente mejore en el futuro los balances de las empresas, y como los mercados financieros siempre se adelantan, como los activos financieros siempre se mueven antes, esa mejora potencial, esa mejora esperada va a verse plasmada en los precios mucho antes, con lo cual mi consejo es no sucumbir ante la tentación y no sucumbir ante el sesgo de exceso de confianza. Creo que las acciones argentinas son el activo que todavía tiene más rendimiento que todos los demás para darnos rendimientos en pesos y en dólares. Así que creo que tiene mucho sentido seguir posicionado en acciones argentinas, más aún teniendo en cuenta de que esta baja que hemos visto en estos días no tuvo que ver por factores argentinos, sino por factores externos. Así que no es que tenemos que temer por las empresas, sino simplemente por un contexto que está ocurriendo en Estados Unidos y que, como dije en la primera parte de este informe, yo creo que es temporal. Así que bueno, yo me despido entonces por esta semana, y si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo enviando un mail a info@conectarbursatil.com.ar.